Sí, buena suerte. Hoy es lunes 9 de septiembre del año 2024. El tiempo está pasando y lo bueno de todo esto es que lo estamos aprovechando. Yo espero que ustedes, igual que yo, lo vivan con intensidad, pero vivir con intensidad no es andar emborrachándose por ahí, corriendo muchísimo en esos carros y llevándose el mundo por delante. No, es vivir la vida en el mejor sentido de la palabra. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del espacio, del rincón, del globo, de la tierra donde usted esté, puede entrar en contacto con nosotros a través de cdnradio.com.do. Antes de presentar a la entrevistada, nuestra entrevistada del día de hoy, quisiera hacer un comentario muy breve con ustedes con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo nuestro país se ha visto involucrado en esto de una manera correcta y con algunos ruidos también. Ustedes saben que el principal candidato de oposición, Edmundo González, pues aceptó un acuerdo de exilio. Hay quienes quieren negar eso, pero es evidente que se trató de un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de España, en el que el principal candidato de la oposición ya vive en Madrid. Hoy, de hecho, Edmundo González emitió un comunicado en el que, sin decirlo con palabras, está básicamente renunciando a esa batalla en la que todavía su principal soporte político, que fue María Corina Machado, dice que él es el presidente electo y que va a regresar como presidente. Lo que estamos es viendo en Venezuela un guión que ya se había, la repetición de un guión, que fue lo que pasó con Juan Guaidó. Y es muy lamentable que el pueblo de Venezuela tenga que ser sometido a esta dictadura del gobierno de Nicolás Maduro y todos sus colaboradores, como el señor Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez y muchos otros más. Pero en lo que me quiero referir es al match, al intercambio de insultos entre el presidente Luis Abinader y el señor Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, que ahora ha sido designado ministro de Interior, Paz y no sé qué otra cosa, no recuerdo, el que ha sido nombrado. Lo único que quiero decir sobre eso es que esta tarde el presidente Luis Abinader, en la semanal, le volvió a dar otra respuesta al señor Diosdado Cabello, que está circulando un video en el que él dice muchísimas cosas, entre ellas que la República Dominicana le debe 350 millones de dólares por petróleo. No sé si se refiere a una deuda que acumula el Estado Dominicano a través del acuerdo de Petrocaribe, y en aquel momento no he rastreado la información, pero recuerdo que se hizo a cambio de un pago como por habichuelas y ese tipo de cosas. Fue un acuerdo entre ambas naciones. El presidente lo que ha dicho es que en su gestión se ha comprado medio galón de petróleo a Venezuela. Yo creo que no, pero existe lo que se llama continuidad del Estado. Y ese acuerdo de Petrocaribe fue firmado y todo el mundo lo conoció, en un momento de hecho muy crítico para la República Dominicana y el mundo, donde los precios del barril de petróleo se dispararon de manera exponencial, y ese acuerdo permitió a la República Dominicana y otros países de la región del Caribe poder sobrellevar esa carga que representaba en ese momento el tema del alza del barril del petróleo. Pero el señor Diosdado Cabello, con todo el respeto que me merecen el presidente Luis Abinader, porque ese señor no merece ningún tipo de respeto, porque él lo ha perdido, porque ustedes robarse unas elecciones, porque ni siquiera fue que hicieron un fraude, se robaron las elecciones, porque ni siquiera no pueden presentar las actas ni nada y se inventan de la noche a la mañana que han ganado las elecciones. Entonces no fue un fraude, fue un robo. Simplemente voy a desconocer la voluntad popular. Eso fue lo que pasó con ese grupo del chavismo. Pero en la esencia de este tema, en lo que quisiera, desde mi humilde opinión, presidente, es decirle que deje eso.
ni usted ni la República Dominicana se pueden rebajar al nivel de estar en un dime y direte con un señor de ese tipo. Nosotros de quienes somos amigos es del pueblo de Venezuela, y esa gente ninguna representa al pueblo de Venezuela. Aquí hay muchos venezolanos exiliados, son nuestros amigos, una relación histórica. Todo el mundo sabe que allá murió nuestro patricio Juan Pablo Duarte, y que siempre ha existido esa hermandad entre el pueblo dominicano y el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela, la gente de Venezuela, esos que están aquí, los que se quedan allá, los que están en otras partes del mundo, que han tenido que abandonar su país asediados por la dictadura del chavismo, de Nicolás Maduro. Entonces, presidente, honestamente, yo creo que ni usted ni el pueblo dominicano se merecen rebajarse al nivel de ese señor Diosdado Cabello. Deje eso ahí y vamos a seguir nosotros ocupándonos de nuestros problemas y dándole apoyo al pueblo de Venezuela que está luchando por su democracia. Ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Es la directora del programa Supérate y además miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, un partido súper poderoso que en solo 10 años se ha convertido en el principal partido del país y que además ha sido el que más poder ha acumulado en la era democrática. Gloria Reyes nos acompaña. Muchísimas gracias, Yanesi, y buenas noches. Siempre un placer y un privilegio estar contigo en este espacio, porque además de ser servidora pública y miembro de la dirección del PRM, soy amiga tuya. Claro, entonces sí, me siento bien estando aquí acompañándote. Gloria, hay un anuncio de cambios en algunas instituciones públicas, que se habla de que algunas serán suprimidas, otras van a ser fusionadas, pero me imagino que con el enfoque de política social que ha tenido el presidente Luis Abinader en el tema de las instituciones de asistencia social, de soporte social a la gente, no habrá desaparición, pero sí quizás puede haber alguna visión de unificar mejor tantas instituciones que hay, que dan diferentes servicios, pero que finalmente están dirigidas en una misma dirección, la asistencia. Sí, este es un tema desde hace tiempo. Hay una discusión muy abierta sobre la dispersión y quizás la multiplicidad de instituciones que atacan un mismo tema en el Estado Dominicano. O sea, es una discusión vieja, vamos a decirlo de esta manera. Definitivamente en este espacio donde el gobierno se está replanteando la fusión o la integración de instituciones, el sector social es uno de los que debe ser analizado y debe ser tomado en cuenta. El día de hoy se anunció que era posible conocer estas informaciones, pero el gobierno ha pospuesto esa decisión. Estaremos a la espera para tener las informaciones más detalladas, pero me parece que sí, que dentro del sector social hay una gran oportunidad de eficientizar los recursos, de focalizar y de articular mejor el accionar social, de la intervención social del gobierno dominicano, y esta es una gran oportunidad para que el gobierno inicie esa ruta, que quizás no sea la necesaria, porque estamos hablando de trabajar múltiples instituciones, más de 20 instituciones que tienen la responsabilidad o misión social, y esa quizás sería una reforma para más tiempo, pero en lo inmediato me parece que sí, que hay una muy buena oportunidad para integrar, fusionar y eficientizar varias de las instituciones sociales. Evidentemente tú te vas a quedar ahí ya como directora de Supérate, porque la etapa de los cambios pasó. Bueno, la etapa de los cambios siempre está, porque un funcionario público, un servidor público está designado por un decreto presidencial, entonces, como dijo el mismo presidente, los cambios serán de acuerdo a lo que sea necesario. Pero en nuestro caso, sí hemos ya tenido la solicitud del presidente de continuar diseñando nuevos programas en esta nueva gestión de gobierno, entonces entendemos que seguiremos un tiempito más ahí. O sea que se puede decir que sí, pero siempre presente de que estos cargos son transitorios, porque no es lo mismo cuando uno es electo por el pueblo, en mi caso que fui diputada, que ahí tú tienes tus 4 años garantizados, pero cuando se es funcionario público, pues depende de la decisión del Ejecutivo.
Te hacía esa pregunta porque ¿cuál sería el enfoque de la política social, especialmente Supérate, que es el programa estrella de la política social del gobierno para estos 4 años? Sí, ¿Vamos a seguir solamente dándole recursos a la gente y ya? no, nosotros incluso el día de hoy, en la semanal, el presidente dedicó el espacio de la semanal para hablar de esos logros y avances del programa Superati, y yo tuve la oportunidad también de puntualizar sobre todo del nuevo enfoque del gobierno respecto a la lucha contra la pobreza, que tiene mucho que ver con las personas que superan su condición de vulnerabilidad y que alcanzan su independencia económica, personas que, de acuerdo a los datos que nos ha suministrado SIUBEN, ya no están en condiciones de ser beneficiarios de los programas sociales. En el año 2022 y 2023, el SIUBEN ha certificado que 142,000 familias ya no necesitaban estos recursos y por eso fueron desafiliadas del programa. Y entonces esa es un poco la mirada que tenemos en lo adelante, producto de todas las intervenciones que hace Supérate, socioeducativas, de formación, de vinculación a espacios de producción como es el empleo, medios de vida. Estamos ahora en la etapa nueva pensando en cuáles son las personas que ya no necesitan este programa. El enfoque a principio de gobierno por el COVID, por la inflación, por las situaciones de choque climático, era cuánta gente entraba a la protección del gobierno. O sea, era una estrategia completamente inversa a la nueva. Era aperturar y abrir la cobertura de protección social, y ahora es lograr que la gente salga de la dependencia del programa. Entonces esa es como la principal apuesta, un reenfoque muy claro en el tipo de intervención. Y la segunda gran apuesta tiene que ver con la erradicación de la pobreza extrema, que en este momento está entre 2.4, 2.8, oscila de acuerdo a los trimestres, y la meta es que en el 2028 lleguemos a 0.5, básicamente erradicar la pobreza extrema, y para eso se ha diseñado un programa especial, que es la renta mínima universal, que pretende aumentar el monto de transferencia a las familias más pobres, a las 150,000 familias más pobres que están en el índice de calidad de vida 1, que es pobreza extrema o pobreza absoluta, que es un sinónimo. El presidente, cuando dijo pobreza absoluta, la gente un poco se confundió porque el término más común en República Dominicana es pobreza extrema. Ese subsidio lograría incrementar a cerca de 6,000 pesos mensuales a esas familias, y también ese programa estaría complementado con un acompañamiento especializado, que sería diferente al de las familias que están en otras condiciones, porque cuando trabajamos pobreza extrema, es decir, las personas con mayor desigualdad, con mayor vulnerabilidad, personas que puedan tener situaciones de salud mental, personas que pueden estar en condiciones de calle, o sea, ese es ya el grado de pobreza más extremo que existe. Se requieren intervenciones más amplias, mucho más integrales. O sea, de repente esa población no tiene vivienda, tendría que gestionarse, hacer un acompañamiento para que las agencias de gobierno que se dediquen a esto puedan dar respuestas, vincular y acercar a esa población a estos servicios públicos en sentido general. Entonces este programa de renta mínima no solo aumentaría el monto de esta transferencia focalizada a esas familias más pobres, las más pobres, sino que también desarrollaría un plan de acompañamiento y de apoyo a las familias más especializado y mucho más abarcador que el acompañamiento tradicional que hacemos a todas las familias del programa. Entonces esas dos son como las principales apuestas en lucha contra la pobreza que tiene el gobierno. Te la estoy diciendo de manera muy macro, pero evidentemente eso tiene líneas estratégicas de trabajo muy especializadas, vinculadas a la ruta de la superación, la vinculación a las actividades productivas, el empleo, el emprendimiento que se desarrollan en los diferentes componentes que tiene Supérate. Entonces ustedes ahora tienen 1,5 millones de personas en el programa. En estos 4 años, ¿cuántas de esas personas quedarían no fuera del programa, sino porque ya no lo necesitan? Que es otra cosa, es diferente. Claro, exacto, es diferente, muy diferente, el enfoque es completamente diferente. Bueno, nosotros pensamos que se podría estabilizar en estos próximos años en quizás 1.100.000, 1.200.000, unas 250.000 personas podrían ser desafiliadas porque ya tienen independencia económica en esta primera etapa.
Eso es para mí la cifra como más conservadora, pudiera ser mucho más, pero siempre me gusta irme como al escenario más conservador para que lo demás sea una mejor expectativa. Incluso habíamos calculado que eran en los años 22 y 23, habíamos calculado 50,000 familias. Y cuando se terminó de hacer el análisis, el SIUBE nos envía la certificación el mes pasado, nos dimos cuenta que al final se lograron 142,000 familias. O sea, fue casi 3 veces lo que habíamos proyectado en lo que sería ese proceso de dependencia económica de las familias. Entonces, estas 150,000 familias que salieron, y es del 1,500,000. Sí, del 1,500,000. Es decir, que quedan 1,200,000, 300,000. De las originales del 2020 sí, porque hemos sido, la dinámica del programa es fluctuante. Familias ingresan y familias salen. O sea, se mantiene, aunque el número comenzó en 1,550,000, ahora tenemos 1,496,000 y eso va también cambiando en los meses, porque hay personas que se identifican, que tienen una condición de ingresos que ya no requieren esta ayuda. Y también hay personas que fallecen, personas que se van del país. Entonces, todos los meses se realiza junto al SIUBE en lo que nosotros llamamos un cruce de data, que es como un intercambio de las bases de datos para identificar con la Junta Central Electoral las personas fallecidas, con la Tesorería Nacional las personas que tienen ingresos por encima de los 22,000 pesos. Y también en algunos casos me parece que es trimestral o semestral con la superintendencia de bancos para identificar personas que tienen productos crediticios como préstamos con montos altos o personas que tienen certificados bancarios con números importantes que hemos identificado. O sea, quizás no una gran mayoría, pero sí se ha identificado personas con esos ingresos. También hemos identificado personas con vehículos de motor, incluso más de una matrícula a su nombre. Sí debo decir, Yanesi, que en algunos casos hemos tenido que profundizar en esas revisiones porque a veces el cruce de data con la tecnología te da una información, pero cuando vamos al territorio, de repente es que es una señora que su hijo adquirió un motor o un carro a su nombre y la condición de vida de esa señora sí requiere ese apoyo. O una persona que tiene un hermano que vive fuera del país y de repente saca una cuenta de ahorro a su nombre y tiene $500,000 de pesos en el banco. Pero no son de ellas. O sea, esas son de las cosas que muchas veces pasan en la cotidianidad de nuestro país y que nosotros como programa que tiene la responsabilidad de acompañar a las familias, pues también tenemos que velar porque esa información de datos de lo que llamamos cruce de data administrativa, o sea, ese intercambio de información entre instituciones sea pegada a la realidad que vemos en las familias. En el territorio. En los territorios. Gloria, de las 150,000 familias que van a recibir 6,000 pesos, ¿cuándo será ese? ¿Para cuándo lo tienen? Bueno, estamos en los análisis por el tema de la reforma fiscal, porque parte de los ingresos de ese nuevo programa pudieran ser de los ingresos de la reforma y también de la focalización de la gente que hemos identificado que supera su condición de vulnerabilidad. Yo estimo que para el presupuesto de 2026 este programa pudiera estar funcionando de manera activa. Ya estamos en el proceso de formación de identificación de las familias, es lo primero. Porque muchas de estas familias no son fáciles de localizar, porque al estar en situación de calle o en situación de extrema vulnerabilidad, algunos viven debajo de los puentes, debajo de los elevados, algunos tienen situaciones de salud mental que no se mueven constantemente, otros viven en zonas rurales muy apartadas, montañas, que hay que cruzar los ríos para poderlos identificar. Entonces, esa es la primera tarea. Junto al SIUBE estamos haciendo un barrido en esas localidades para ver dónde están los pobres extremos, porque hay una base de datos. ¿Cómo ustedes hacen eso? Porque yo no lo he visto nunca en ninguna parte. Eso es un trabajo muy complejo, la gente no se imagina. Yo siempre digo, ¿dónde están los pobres extremos? O sea, ¿dónde tú los localizas? Porque se mueven constantemente mucho. Algunos están en zonas invadidas, en terrenos invadidos, entonces cuando hay un desalojo se mueven.
ese trabajo hay que hacerlo coordinado. El CIUBEN lo desarrolla de manera técnica, pero nosotros también, junto a los comunitarios, fundaciones, iglesias, recibimos mucha información y mucho insumo de las personas que se nos acercan, que se acercan a nuestras oficinas, a nuestros enlaces familiares que están en las comunidades y llevan los casos. Yo misma por redes sociales recibo también muchos insumos y mucha información. Y hay una población que es la más afectada, que es la población que no tiene cédula ni actas de nacimiento. Ustedes saben que tenemos un importante subregistro con personas dominicanos. Este siempre es un tema espinoso para hablarlo porque la gente siempre confunde una cosa con la otra, pero es muy bien sabido que hay un número importante de dominicanos que no tienen identidad, que no tienen cédula. Entonces esas personas están fuera de la protección del gobierno, porque al no tener cédula no pueden ser beneficiarios de los programas sociales. Entonces esa es una barrera importante que somete a las personas a la marginalidad, a la pobreza, porque no pueden conseguir trabajo, no pueden educarse, o sea, tienen muchas limitaciones. Y por eso nosotros, parte del enfoque del programa es también acompañar a las familias en la gestión de esta documentación. El Estado ha estado desde la Junta Central Electoral tratando de simplificar los procesos. Hay unos reglamentos que están en trámite, pero aún es muy complejo y muy costoso para las familias poder todos los trámites que implica un notario, sí, la documentación, el pasaje para ir a las oficialías, es mucho la carga para las familias, sobre todo en una condición de pobreza extrema. Y nosotros hemos desarrollado una red y una unidad de acompañamiento con abogados que también damos soporte para que esas familias puedan ser acompañadas en ese trámite y que de manera rápida pues puedan ser vinculados a este programa. Entonces en esta primera fase estamos identificando a esas familias para este programa de renta mínima y estamos haciendo los ejercicios presupuestarios con la Dirección de Presupuesto para ver la posibilidad de implementarlo en una fase inicial que quizás no sería completa en el 2025, que es algo que todavía estamos estudiando, que cuando ya tengamos la certeza pues lo podremos anunciar, y entonces en el 2026 pues sí podría este programa ser una realidad de manera completa y abarcar a todas estas familias que nos ponemos como meta. Como es un plan a 4 años de erradicar la pobreza, pues también puede ser de manera gradual. O sea que unas familias pueden entrar en el 25 y otras familias pueden entrar en el 2026. Pero el impacto es prácticamente instantáneo, Yanesi. Cuando esas familias reciben el ingreso mayor en los subsidios, el estilo y la condición de vida cambia, porque evidentemente tienen una mayor capacidad de consumo para alimentos, sus necesidades priorizadas y de manera esencial, o sea, las necesidades esenciales, y eso genera un impacto casi inmediato en la reducción de la pobreza extrema. Además de los 6,000 pesos, tú hablabas de que ellos van a tener otro tipo de acompañamiento. Claro. ¿Cómo será ese acompañamiento? Bueno, el acompañamiento va a requerir de mentores, de supervisores familiares y de psicólogos. El trabajar con esta población es un trabajo muy especializado y un acompañamiento muy abarcador. O sea, no es... Si una familia recibe una visita cada 3 meses, por ejemplo, es probable que esta familia requiera una visita mensual. O sea, vamos a tener que hacer un esfuerzo aún mayor con esta población para lograr, si se pudiera decir, nivelarla, o sea, lograr trabajar con ellas hasta que puedan llegar a un nivel que se puedan vincular a una formación, por ejemplo, o en algunos casos donde fuera posible, donde su condición física y de salud lo permitan, porque ahí también vamos a encontrar población que no va a poder salir de su condición, lamentablemente. Entonces esa población que sí pueda ser acompañada en esa superación, pues que podamos prepararlas, porque por ejemplo nos ha pasado, una empresa se nos acerca para que hagamos la vinculación de algunos de los beneficiarios, pero resulta, Yanesi, que en muchos casos no saben cómo comportarse en un ambiente laboral. O sea, van a la capacitación, se forman y se hacen secretarias, por ejemplo, o mensajeros. Entonces lo llevamos a la empresa y si no se hace un proceso de transición para que ellos puedan adaptarse a lo que significa estar en la vida laboral, muchas veces tenemos problemas, porque no
no se adaptan al ambiente de trabajo. Entonces hay que trabajar también habilidades blandas, habilidades para la vida, habilidades de la convivencia. O sea que es un trabajo mucho más amplio del que la gente se imagina. O sea, no es te di un curso, te capacité y te busco un empleo. No se trata solo de eso. Hay unas brechas importantes en esa población que ha sido excluida y marginada por tanto tiempo, que requiere una intervención más amplia y más integral. En el mapeo que ustedes han hecho hasta ahora, esas 150.000 familias, ¿dónde están? ¿En cuál parte del territorio nacional están más concentradas? Bueno, mira, hay un debate muy fuerte entre la pobreza rural y la pobreza urbana, porque hay una discusión. ¿Qué se debe intervenir? ¿La consecuencia o la causa? La causa es que la población pobre de las zonas rurales, de acuerdo a la falta de oportunidades y de servicios, viene a las zonas urbanas buscando trabajo, mejores oportunidades, y la consecuencia es la pobreza urbana que se desarrolla en la periferia de las grandes ciudades y la pobreza suburbana. Entonces, la preocupación es cómo hacemos para que la causa se elimine y la consecuencia también, o sea, simultáneamente, cuando tú tienes dos problemas tan diversos. En el caso de la población en pobreza extrema, aunque el porcentaje mayor tradicionalmente siempre estuvo en las zonas rurales, resulta que el fenómeno del COVID ha impactado mucho también en el hecho de que las familias en las zonas urbanas sean las más expuestas a pobreza extrema. Porque la pobreza del campo es una pobreza muy diferente a la pobreza de la ciudad. Porque en el campo, por más dificultad que tú tengas, la gente encuentra algo que comer. Pero en la ciudad no necesariamente eso pasa. Entonces se ha incrementado el porcentaje de pobreza en las zonas urbanas, de pobreza extrema. Y ahí en las grandes ciudades es donde tenemos, a nivel de cantidades, aunque en provincias pudiera ser proporcional mayor en algunas zonas apartadas, en el sur del país, pero si vamos a cantidad de pobres, tiene mucho que ver con el peso poblacional de las provincias, y eso se encuentran en las grandes ciudades, en los focos como el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y la Altagracia, que aunque mucha gente no lo crea, producto de esa desigualdad que se desarrolla en una provincia que económicamente es muy pujante, mucha gente que llega a la Altagracia no consigue empleo y se queda ahí. Hay gente que hasta por vergüenza no vuelve a su pueblo, lamentablemente. Entonces, la provincia de la Altagracia está desarrollando un incremento importante en las zonas periféricas de cinturones de pobreza, vinculada a ese fenómeno de ese gran crecimiento que no necesariamente se ha desarrollado a todos los niveles sociales y socioeconómicos de la población. ¿En cuál sería la comunidad más pobre en el mapa que ustedes tienen? ¿Dónde están ubicados? Porque se decía era Monte Plata, El Ceibo. Tradicionalmente las provincias con mayor índice de pobreza son Elías Piñas y Monte Plata a nivel a nivel nacional. Esas son pero comunidades en específico, quizá no te pudiera citar una en particular, pero sí a nivel de provincia esas son las dos con el índice más alto de pobreza. Y entonces, ¿cuántas familias, todavía no saben cuántas familias de esas provincias? No tendría ese dato, porque realmente no, el número de familias en provincias como Elías Piña puede ser en total de los beneficiarios menos de 10,000, pero si tú te vas a San Cristóbal, por ejemplo, hay 80,000. Pero el tamaño, claro. Claro, por la población, entonces hay una disparidad importante por el número de habitantes que tiene la provincia. Entonces, en números no son tantas las personas. Y también existe un fenómeno, y es que mucha gente, por una tradición cultural de su provincia, no suele cambiar la ubicación de su dirección de su domicilio. Entonces, de repente tenemos mucha gente en Elías Piña, pero en realidad no viven allá. Qué difícil viven todo aquí. ese proceso, una investigación Es bastante muy riguroso. Y ahora cuando hicimos toda la transformación de los métodos de pago de chip, de las tarjetas de banda a chip, fue parte de los dos desafíos que encontramos de mucha gente que no estaba no habitaba en la provincia donde estaba domiciliada.
y eso representó un reto para que las personas pudieran acudir al cambio de sus tarjetas. Inclusive todavía hay un pequeño remanente de personas que no han ido a hacer el cambio y están a la espera de que vayan a las delegaciones, y aprovecho, ¿verdad?, la oportunidad para que las personas que escuchan, que quizás tienen un personal en su casa, que tiene la tarjeta, que le den el permiso para que vayan a hacer el cambio de su tarjeta. Señores, a veces da muchísima pena que muchas veces por no tener un permiso del empleador, una doméstica o una persona que se dedica al trabajo doméstico, no podía cambiar su tarjeta porque no le dan un permiso de 1 hora de salir, 1 hora, 2 horas. Entonces eso también un poco de las operativos. Hacemos operativos los sábados, pero como esto es un proceso vinculado al banco y a los bancos, a los 3 bancos que son parte de la entidad, estamos sometidos de alguna manera también a los horarios, el rigor de los bancos, que trabajamos de lunes a sábado en los operativos, pero ya los operativos concluyeron y las oficinas de ADES están recibiendo a los beneficiarios de las tarjetas que aún no la han podido cambiar y tengan ahora la oportunidad de hacer el cambio para tener su método de pago seguro, moderno y que le va a permitir sin ninguna dificultad hacer el cambio de sus tarjetas, o sea, el uso de sus tarjetas y cambiarla por ese nuevo método. Gloria, en tu gestión se han generado algunos ruidos en el tema, precisamente en el cambio de las tarjetas, y hemos visto incluso hay personas sometidas por estos casos. El que conoce la estructura del programa Supérate y lo que es ADES, sabe que el problema no se ha originado en Supérate, sino en ADES. Sin embargo, la gente menciona Supérate. Correcto. Es una forma de que es un Supérate que estaban los problemas. Esta pregunta, el objetivo es, quizás en este proceso de reestructuración de las instituciones, ADES y Supérate van a quedar bajo la misma responsabilidad, porque quizás ese ha sido el problema. ADES es una institución que está trabajando independiente de Supérate, pero antes no era así. Bueno, esa sería ya una respuesta que debería dar el presidente de la República, quien es que tiene la capacidad para poder responderlo. A mí me parece que eso sería quizás parte importante de la eficiencia de estos programas, pero va a depender mucho de lo que como gobierno se visualice en este tramo. Pero como al parecer tendremos anuncios muy pronto, yo te diría que esperemos la información oficial para saber por dónde va eso. Pero definitivamente esto pudiera simplificar muchos de los procesos internos, porque hace mucho ruido para mucha gente que una tarjeta se llama como la institución y la institución no tiene que ver con la tarjeta. Yo me he pasado 4 años explicando eso y ni siquiera tú me lo entiendes. Imagínate el ciudadano que tiene el beneficio. Entonces definitivamente me ha tocado llevar una responsabilidad importante. La he asumido con muchísima tranquilidad y dándole la cara a la gente, porque al final mi deber es con los ciudadanos, con los beneficiarios, aunque eso políticamente me pudiera haber generado cualquier situación, no siendo mi responsabilidad. Siempre estuve en una actitud de dar la cara a la gente, aunque no era mi deber, no era mía la responsabilidad de hacerlo, siempre lo hice, porque al final al ciudadano, al que está recibiendo esta ayuda, alguien tiene que darle la cara. Entonces a mí me tocó jugar ese rol y lo asumí con mucha responsabilidad, y si me tocara de nuevo lo hiciera, porque los servidores públicos tenemos que estar consagrados al servicio hacia la gente, hacia las personas. Como yo le digo a mi equipo siempre, todas las decisiones que tomemos aquí deben tener como centro a las familias, que es la misión de esta institución. Todo lo que hacemos debe ser procurando agregar valor y bienestar a todas esas familias que están en estos programas y que dependen de decisiones, porque a veces, Yanesi, en muchas instituciones públicas y privadas hay cosas que no se mueven por la decisión de una persona. Así es. Por alguien que decidió que se sintió mal con otro y dejó de hacer algo. Entonces eso siempre, quienes estamos en la responsabilidad de dirigir, debemos ser cautelosos y cuidadosos para que esas cosas no sucedan y que siempre se prime ese deseo de lo importante, de que se cumpla lo importante y lo misional. Y en el caso de la institución nuestra, que es una institución social que trabaja con familias vulnerables, pues esa debe ser siempre como que el centro de la discusión. ¿Qué hacemos para que las familias mejoren su condición de vida?
Hoy no estaba pautado que la semanal fuera con este tema. A las 2 de la mañana el presidente te lo dijo, ¿cómo así? No, ya él no me escribe tan tarde. Yo creo que como ya mi hijo nació, él me escribe más temprano. Me informaron como a las 8 de la noche, sí. Pero tú siempre estás lista. Sí, afortunadamente tenemos un gran equipo. Debo decir que el equipo de Supérate es un equipo que tiene una gran formación, una gran capacidad técnica y tenemos un equipo que entrega el corazón. Entonces, cuando tú haces la cosa con pasión, con amor, pues las cosas fluyen bien. Y nuestra directora de comunicaciones, la señora Lili Luciano, se fajó, sí, claro. Se fajó y junto a todo el PRM tiene retos. Es el partido que mayor poder ha acumulado en cuanto desde el 1978, que es cuando se habla de democracia plena en la República Dominicana. Sin embargo, así como el pueblo da tanto poder, cuando tú menos esperas lo quitas. Así es. ¿Cuál es el reto del PRM con tanto poder? Bueno, yo creo que para un partido mayoritario siempre es un desafío el acumular tanto poder, porque cuando se tiene una mayoría tan grande, la oposición comienza a hacerse interna, no externa. O sea, cuando tus contrarios son débiles, en una dinámica natural de la competencia, sobre todo en las democracias, que en la democracia es un sistema tan complejo que tú compites con los tuyos primero y luego compites con los de afuera. Entonces, cuando suceden fenómenos como estos, donde un partido acumula tanto poder, siempre está ese riesgo de lo que pudiera pasar internamente. Y para nosotros los PRDistas, PRMistas, la familia o la tribu revolucionaria, si se le pudiera decir un nombre. Los peñagomistas. Exacto, para esta tribu política, el tema de la unidad siempre es como un miedo, un fantasma que tenemos de que la unidad del partido. Entonces, yo diría que ese es un reto. La diferencia de la coyuntura del PRM, siendo mayoría, a otros procesos donde pudiera existir el miedo a los problemas internos, tiene que ver con que hoy tenemos un liderazgo sólido, referencial, que es el de Luis Abinader. O sea, en otros momentos históricos el PRM, PRD o esta tribu política no tenía un referente moral, líder, que nos pusiera de acuerdo, que si existiera, por ejemplo, en el conflicto de Hipólito y Luis Abinader y de Miguel Vargas, en ese momento, si habría existido un Luis Abinader en esa dimensión, quizás ese conflicto político no se da. Entonces, esa es la tranquilidad, sobre todo por lo que ha expresado el presidente, por la responsabilidad y madurez política y la altura en la que él se ha presentado, o sea, a una dimensión diferente, por encima de la tradición política. O sea, el ver un presidente que ha dicho de sí mismo que se va a limitar el poder es algo inaudito, es algo que rompe con lo tradicional en lo que uno espera de un político. Entonces, ese líder está mostrando con ese comportamiento que tiene la capacidad de articulación, de unificación, el suficiente liderazgo para mantener unificado su partido político y ser cuidadoso en el ejercicio del poder con tanta incidencia y con tanto control, como tú muy bien señalas. Hay quienes consideran que Luis quizás asuma la presidencia del PRM a partir del 2026, ya que el propio presidente ha dicho que él se va en el 28, pero que va a seguir gravitando. Yo creo que eso sería muy positivo. Entiendo que justo con lo que acabo de decir es algo que iría muy de la mano con esa visión de poder ser un armador, un árbitro de los procesos venideros, porque como también él lo ha dicho, él va a seguir haciendo campaña por el PRM, o sea, será el que más trabajará para que el PRM pueda continuar con un nuevo liderazgo, con un relevo a partir del 2028. Entonces, a mí me parece que esa sería una iniciativa muy positiva, el que el presidente Luis Abinader pueda pasar a la presidencia del partido. Nos daría mucha tranquilidad a todos los dirigentes, tendríamos la certeza de que este sería un proceso bien cuidado y muy armonizado, y que en la competencia, que es natural, que es normal, porque de eso se tratan los partidos políticos, pues podamos consolidarnos de cara al 2028 como principal apuesta de que el PRM continúe con la obra que él ha iniciado, con esas grandes transformaciones que él
ha iniciado y está avanzando, pero que sabemos que algunas de ellas no podrá concluirlas. Entonces, lo que queremos es que en el 2028 pueda tener un liderazgo que pueda continuar esa ruta de transformación que el presidente Luis Abinader ha iniciado en sus primeros años de gobierno. El papel que el presidente debería jugar en esa elección de la candidatura presidencial, que es lo que genera mayor conflicto, asumir una candidatura, promoverla, ser árbitro o simplemente quedarse al margen, no ser nada. Yo creo que nada es ser algo también. Sí, son posiciones, todas son posiciones, aunque aún no hacer nada es fijar una posición. A mí me parece que él tiene que hacer todas esas cosas, pero en diferentes momentos. O sea, él debe primero no involucrarse, dejar que fluya el proceso y que los liderazgos que tienen intenciones puedan destacarse por sus propios méritos, o sea, dejar no involucrarse. Ese es lo primero que yo creo que debería ser. Lo segundo es ser árbitro en el proceso de elección. Se va a una contienda, bueno, ser árbitro para que todo el mundo pueda sentirse en igualdad de condiciones, en la tranquilidad de que va a ser un proceso que va a ser justo para todos, que es lo que siempre el que va a una contienda espera. Entonces, por último, creo que tendrá que elegir el que salga electo del proceso de primarias del partido y apoyarlo completamente como candidato del PRM. O sea, que creo que debe hacer las tres cosas, pero en etapas diferentes. Y para no debe apoyar un precandidato, ¿no? ¿Tú entiendes que yo creo que no sería conveniente para su liderazgo ni para el partido, no sería quizás sano para el partido. Y conociéndolo a él y conociendo cómo se ha manejado, sé que se mantendrá como un árbitro del proceso. Y es lo más saludable para el partido. Y hay proyectos ya, nombres que suenan, está el de David, Carolina, está el de Yayo, Wellington. ¿Quiénes de eso, desde tu perspectiva, es el que va a continuar la gestión de Luis Abinader, que es lo que tú has dicho que debe ser la apuesta? Sí, la apuesta debe ser esa. Yo te diría que, aunque este no es el momento para hablar de esos proyectos, porque ahora no es momento para hablar públicamente de esos procesos. Este es un momento para hablar internamente de esos procesos. O sea, los partidos políticos mantienen su dinámica activa. Y nosotros como dirigentes políticos lo que tenemos es que estar tranquilos en el propósito de concentrarnos en ayudar al presidente. O sea, esta es la etapa de Luis Abinader. Estos años son de hablar y dar prioridad a apoyar al presidente. Ese es el tramo en el que nos encontramos como funcionarios públicos, como miembros del PRM. En mi caso, es algo que mucha gente sabe. Yo vengo desde cuando estábamos en el equipo con Luis Abinader, trabajando en un equipo conjunto a Yayo, y evidentemente en esta etapa también voy a estar apoyándolo en este proceso. Pero no es el momento para socializar esos temas. O sea, todas las cosas que haremos, las haremos en el marco interno del partido, en lo que se hace en los contactos con los dirigentes, en nuestra dinámica partidaria. No una dinámica externa porque es extemporáneo, no es el momento para eso. En el 2026, cuando pase el proceso del partido interno, pues entonces inicia ya esa aspiración más abierta de cara a la población. Ahora lo que estamos es concentrados y priorizados en acompañar y apoyar al presidente Luis Abinader en el proceso de su gobierno. Gloria, uno de los principales retos de los partidos políticos, por ejemplo el PLD, se le presentó la coyuntura en dos ocasiones, en el 2020, en el 2012 y en el 2020, que realmente es en el 11 y en el 19, porque es cuando se definen las candidaturas. Una la pasó bien, la del 11-12, ganaron las elecciones, eligieron un candidato, quedaron unificados. La del 20 los dividió y perdieron la elección. Exacto. Lo que te quiero significar es que cada vez que hay un presidente en ejercicio, cuando un partido político está en el poder y ese presidente tiene impedimento de volver a presentarse como candidato, como es el caso del presidente Luis Abinader, siempre es retante para los partidos políticos para conservar la unidad y para mantenerse en el poder. Claro, el reto está cuando el líder se parcializa, entonces afecta a un grupo, y eso es lo que tú has expresado justamente de la situación del 2019 con el PLD. El problema fue que Danilo Medina apoyó otro candidato y afectó
a su aliado histórico, que aunque tuvieron sus diferencias, pero iniciaron juntos, que era Leonel Fernández, y era inminente una división, pero es justamente por el rol que jugó el líder. El líder no jugó el papel que le tocaba jugar, no se puso a la altura de las circunstancias, haciendo el análisis desde el contexto de ellos. Evidentemente, nosotros como partido opositor en ese momento, sí, claro, no logramos, gracias a eso, avanzar de manera muy importante y lograr posteriormente el apoyo del pueblo y la victoria. Pero haciendo un análisis como politóloga y desde fuera, ahí hubo una debilidad en el rol que jugó el líder. El líder no fue un mediador, ni un articulador, ni un unificador. El líder se tendenció. El líder en ese momento era el presidente. Entonces, evidentemente, eso genera una fricción y ya lo demás es historia, ya lo demás lo conocemos y mira por dónde va. Por eso, cuando yo te hacía el análisis del contexto interno PRM, hacía mucho énfasis en la necesidad de que ese rol que el presidente ha dicho que va a jugar, pues es el correcto, el de ser un garante de un proceso justo para todos y un armador para el PRM que garantice la unidad del partido. Entonces, de cara a la renovación del 2026, ¿vas a tener aspiraciones, además de querer, me imagino, continuar en la dirección ejecutiva? Bueno, mira, este es un tema que mucha gente me lo ha planteado, sobre todo porque al yo tener una historia de trabajo partidario desde muy joven y el construir una carrera política desde la parte interna de un partido político, pues mucha gente te visualiza y me dice, pero tú no piensas aspirar a una posición interna del partido. Y debo decirte, creo que es la primera vez que lo hago públicamente, que me encuentro en ese proceso de análisis, de consulta, de ver la posibilidad de apoyar al partido desde un rol más activo en este periodo 26-32. O sea que esa es una posibilidad que aún está en análisis, pero que creo que pudiera ser también una gran apuesta para, con la experiencia que hemos acumulado, con el conocimiento que tenemos de las estructuras partidarias y también los afectos cultivados en el país, porque son muchos años, a pesar de ser muy joven, son muchos años de carrera política, cerca de 15 años trabajando de manera activa en las estructuras partidarias en el país, y creo que puedo aportar mucho. Si eso sucediera, pues yo creo que lo inteligente sería salir del gobierno y dedicarnos a acompañar al partido en su proceso. Creo que se puede hacer mucho más efectivo en esa función. ¿Y qué apoyar es esa, y apoyar. Que tú estarías dispuesta a dejar, supérate, con tantas ideas de innovación y de visión? Yo creo que el 2026-28 será un periodo importante para el país y para nuestro partido. Y requiere de priorizar también acciones que nos permitan consolidar la visión que el presidente nos ha instruido de transformación y de logros importantes para el país. Y hay que jugar roles diferentes en diferentes etapas. ¿Tú estás dispuesta a salir del gobierno para dedicarte al partido? Sí, claro que sí. Tú me conoces. Yo fui diputada y decidí no aspirar, no cuando todo el mundo pensaba que el PRM iba a ganar, sino en el momento que yo entendía que el presidente necesitaba una persona de mi experiencia y con mis condiciones para dedicarle mucho tiempo a su campaña. Y desde luego con la convicción de que él sería un gran presidente y que lograríamos ganar las elecciones. Pero fue una visión mía, no era que estábamos en primer lugar en las encuestas en ese momento. Entonces, yo me considero una política de mucha decisión y que siempre estoy mirando 10 pasos más adelante. Entonces, sí, yo estaría dispuesta. Claro bien. Que sí. Vamos a ver cuando Gloria aspire a la Secretaría General. Vamos a ver, pronto lo anunciaremos, vamos a ver. Bueno, gracias a Gloria Reyes, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, miembro de su dirección ejecutiva y directora de Supérate, que nos ha acompañado hoy. Gracias. Muchas gracias, Yanesi. Nos encontramos